Nuevamente nos encontramos en Presente 7 junto al pastor Pablo Nazar, quien nos está acompañando en esta oportunidad, y ahora tenemos un par de bloques, pastor, que tiene que ver con aspectos sumamente prácticos, aunque la lección de esta semana es extraordinaria porque nos hablaba justamente de aspectos directamente vivenciales de los hijos de Dios, hablando de la testificación y de la evangelización como un estilo permanente de vida. Estoy pensando en una clase de escuela sabática, estoy pensando en cómo ayudar a un maestro de escuela sabática. Imagínese usted con su clase, pastor, ¿y qué necesitaríamos, aparte del repaso tan significativo de la lección, como lo acabamos de hacer, aparte del momento de oración intercesora, para que la clase pueda desenvolver un plan misionero? Porque algunos como que ya lo tienen, pero reconozcamos que hay varios que no los tienen y a veces quisieran, pero no saben cómo. Entonces, ¿qué sugerencia de repente en base a la experiencia que usted ha desarrollado en el campo, a lo largo y a lo ancho, tanto como pastor distrital como evangelista, al visitar las iglesias, escuchar el testimonio de los hermanos, las juntas, las comisiones, al ver un poco los resultados estadísticos de la movilización de la hermandad? ¿Dónde usted percibe que el énfasis debería estar dado en una clase de escuela sabática para que viva gozosa y entusiasta con lo que acabamos de estudiar? Bien, pastor. Es interesante porque entramos en la parte práctica, podríamos decir, ¿no? Y real. En muchos lugares cuesta, en otros es mucho más fácil. En algunos hay una sensación como que casi cometo un pecado si no doy la lección día por día y que dure 45 minutos, entonces... Y algunos que no les alcanza. Y algunos como que parece que le faltará un día a la semana. Bueno, creo que llegó la hora, hoy por hoy, de empezar a romper con eso y empezar a comprender que hay que enfocarnos realmente hacia lo que Cristo nos pidió. Y si usted me permite una pequeña digresión, pastor, yo quisiera recordar, nací en esta iglesia y yo recuerdo una época cuando estas cosas eran más que naturales. Sí. Hablar de planes misioneros en una clase de escuela sabática era casi la norma, no hablar era una excepción. Hoy medio que pasó a ser norma casi. El otro extremo. Por eso digo, cuando usted dijo romper, me hizo acordar de algo que, bueno, en el pasado no era así. Pero por alguna extraña razón nos hemos dedicado mucho a algunos aspectos de la lección de la escuela sabática, al repaso de la lección y otros menesteres. El pastor Iván días anteriores nos estaba hablando sobre cómo algunos han interpretado de una manera distinta el concepto de confraternización y de repente ahora estamos queriendo como regresar a nuestras raíces, yo diría, ¿no? Pasa que se traslada el concepto, pastor, puertas hacia afuera de la iglesia. Lo estamos viviendo dentro. Hoy vivimos en una comodidad donde uno recibe cosas. Y yo me siento a recibir, a mirar, a escuchar. Y en cierta manera estamos viviendo eso como iglesia también, donde yo me siento a recibir. Que hable el que sabe, el que está para eso, y yo recibo y escucho. Y en realidad es un mal. En algún momento yo dije en algún lugar que es como una trampa casi diabólica, en la cual no nos damos cuenta y estamos cayendo en eso. Por eso tenemos que rogarle al Señor y reaccionar. Y yo quiero partir por algo que es fundamental, con el siguiente análisis. Cuando uno va a la Biblia, uno ve que Jesucristo tenía sentido de urgencia y trató de hacerle a sus discípulos que vivieran ese sentido de urgencia, con equilibrio. Algunos de ellos no llegaron a entender muy bien y cometieron varios errores. Pero había algo que Jesucristo tenía y que nuestra querida hermana Elena de Huay, en el libro El deseo de toda la gente y en otros, menciona que Jesucristo tenía espíritu misionero y que Él lo vivía, ese espíritu misionero, y era lo que quería transmitirle a los discípulos, el espíritu misionero, y lo logró, porque alguno de ellos hasta pidió que cayera fuego del cielo, ¿no? Pero mi razonamiento, pastor, y con cada una de las personas que están compartiendo este momento con nosotros, si Cristo tenía un espíritu misionero, y ese espíritu misionero era ir por todas partes y llevar el mensaje a la hora que sea. No tenían autolimitación. No, y con un plan, con una estrategia, porque no era al azar. Había momentos donde había que hablar, había momentos donde había que callar, había un plan. Se habían sentado a trabajar como equipo. Pero había espíritu misionero que los movía. Mi razonamiento y mi pregunta es, si mi clase de escuela sabática tiene espíritu misionero. Y alguien puede estar pensando, y sí, y si lo tiene, ¿está haciendo algo? Y no, entonces no lo tiene. Y si mi clase no tiene ese espíritu misionero, evidentemente algo no anda bien. Algo no anda bien. Entonces, creo que hay que partir por ese análisis del maestro
con su grupito, empezar a analizar y madurar el concepto del espíritu misionero. ¿Qué era el espíritu que Cristo tenía? Y a partir de ahí empezar a construir. Yo necesito en la clase en la cual estoy, de escuela sabática, alguien que me ayude a coordinar algo juntos. Puede ser el maestro el que coordina en los momentos de intercambio de opinión, pero ¿por qué no? Usted hablaba, pastor, en algún momento de los dones. Alguien me puede dar una mano para que juntos podamos... Estamos hablando de alguien dentro de la propia clase. Claro, dentro de la propia clase. Alguien que nos podamos sentar juntos a pensar qué hacemos como clase. De diagramar algo y empezar a orar, pastor. Empezar a orar para empezar a avanzar. Yo Señor, danos un plan. Claro, leí una vez una frase, que el que no planifica está planificando para fracasar. Correcto. Y en una clase se aplica muy bien eso. Yo necesito que en mi clase de escuela sabática se manifieste el espíritu misionero, que era el espíritu que tenía ¿quién? Cristo. Pero para eso me tengo que sentar a pensar con mi clase, a orar, a planificar algo que podamos lograr en un trimestre juntos. Y se pueden hacer muchas cosas, pastor. Qué bueno. Muchas. En el próximo muchas. bloque quisiéramos profundizar un poquito más este concepto para que en forma práctica quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, puedan tener la oportunidad de decir, bueno, hoy con mi clase puedo hacer esto u lo otro. Correcto. Y si no tengo un plan, Señor, oraremos en forma intercesora para que Él nos ilumine y nos muestre cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una cosa está clara, Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Muchas gracias.